Y hoy, y también obviamente a los que tenemos conectados online. Yo soy Una de la Torre, periodista de El Mundo en la Comunidad Valenciana, un medio de estos tradicionales que nada tienen que ver con el metaverso del que veníamos a hablar ahora, pero bueno. Como veis, me acompañan también presencial y virtualmente 4 personas, 4 nombres. Me sabe mal estar dándole la espalda a Ignacio. Es que no lo puedo ver yo. Voy a ponerme un poquito así. Eh, como digo, son 4 personas que, bueno, creo que de alguna manera son el mejor ejemplo, ¿no? O son un buen ejemplo de reinvención en el periodismo. Y como vamos a hablar de reinvención de los medios, creo que nadie mejor que ellos para poder un poco abordar el tema y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, conectados online tenemos, voy a empezar por ellos, a 2 personas que poca presentación necesitan. La primera es María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la directora general de Prisa Audio y seguramente una de las personas que más sepa de podcast, ¿no?, en este país. ¿Nos escuchas bien, María Jesús? Sí, perfectamente. Vale, muy bien, muy bien. Y la segunda es Ignacio Escolar, director de eldiario.es y premio Gabriel García Márquez a la excelencia periodística. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Nos escuchas? Es problema... Es que no te escuchamos muy bien. Bueno, mientras vamos haciendo las pruebas, sigo presentando. Aquí conmigo tenemos en primer lugar a Jorge Luna, que es director de Contenidos N, un medio nativo digital que ahora nos presentará. ¿Qué tal, Jorge? Y a Sara Carmona, que es redactora jefa de Data en Relevo, el nuevo medio deportivo del Grupo Vocento y una experta además en Big Data aplicado al deporte, ¿no? Pero bueno, creo que como no podíamos hablar de reinvención del periodismo, de reinvención de los medios, sin hablar en paralelo de los nuevos perfiles profesionales que se están creando precisamente para impulsar o para desarrollar este cambio en el periodismo, habíamos decidido invitar a alumnos de periodismo para que nos hagan también, para que os trasladen también sus preguntas y sus inquietudes. Aquí están con nosotros Marina Pomar, de la Universidad de Valencia. Hola, ¿qué tal, Marina? La tenemos ahí localizada. Y Sara Sebastián, del CEU. ¿Qué tal? Y online deberíamos tener a alguien de la UGI. No sé si está conectado, si nos oye. Sí, estamos aquí conectados. Perfecto, perfecto. Pues, como en vídeo. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias. Soy Pablo López, de la Universidad Jaume I, y estoy aquí con estudiantes de cuarto de periodismo. Estamos en clase y yo creo que igual lo estáis viendo. Perfecto, perfecto. Os vemos perfecto. Pues luego volvemos con vosotros. Gracias. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a ir empezando con el debate. Al final, como digo, dejaremos tiempo para que los alumnos hagan sus preguntas. Por supuesto, también si en el público tenéis vuestras preguntas, luego daremos un margen de tiempo para que las podáis hacer. Pero si os parece, yo os lanzo una primera pregunta que me gustaría que respondieseis todos y que aprovechéis para contarnos un poco qué es lo que hacéis exactamente, que nos digáis qué hacéis en vuestro trabajo. Y luego ya vamos introduciendo más temas. Por supuesto, podéis interrumpiros y debatir entre vosotros, ¿vale? Pero bueno, lanzo esta primera pregunta. ¿Cómo y por qué decidisteis un día reinventaros en el periodismo y a qué tratabais de dar respuesta, ¿no? Si os parece, comenzamos primero con las personas que están online, a ver si va bien. María Jesús, por ejemplo, ¿empiezas tú? Sí, ¿me oís, verdad? Sí, perfectamente. Genial. Bueno, la verdad es que yo llevo trabajando en Prisa desde el año 2016, cuando la empresa decide montar la que fue una de las primeras plataformas de podcast nativos en español. Pero en realidad yo me reinventé en el año 2000, atendiendo un poco a tu pregunta, en el año 2012. Yo estaba trabajando
en una radio convencional, en COPE en Cataluña. Con la anterior crisis económica nos despidieron a un montón de periodistas y con el dinero de la indemnización y un crowdfunding montamos el Extra Radio, que fue una de las primeras radios online que hubo en España, y había experiencias súper interesantes como Radio Cable de Fernando Berlín, que sigue en activo, Carne Cruda o Radio Ambulante en Latinoamérica. Y un año después de montar esta radio, bueno, pues nos dieron un premio Ondas a la innovación radiofónica, ¿no? Como os podéis imaginar, pasar de estar despedida a recoger un premio, pues fue algo muy bonito. Y esto sucedió en el año 2012, a finales del 2012, y nada, nos reinventamos de esa manera, ¿no? Ahí se empezaba a hablar del podcast como una especie, que yo creo que todavía lo es, desde luego, un formato absolutamente democrático, con posibilidades de hacer muchas cosas. El ecosistema del podcasting todavía era eminentemente amateur. Y bueno, en aquellos años supe a través de algún contacto que Prisa estaba montando esta plataforma. Me llamaron, hice unas cuantas entrevistas y finalmente me eligieron, y entré en marzo del 2016 para formar lo que ahora es Podium, ¿no? Y desde hace un año me encargo no solo de la plataforma de Podium, sino de todo el audio no lineal, es decir, todo lo que no es la antena de la radio, que en el caso de la cadena SER dirige Montserrat Domínguez, de todo el audio bajo demanda de Prisa Media, es decir, de la parte de noticias con el AS y el diario El País, que junto a los compañeros del diario.es y del Mundo nos hemos embarcado en este formato maravilloso que es el podcast diario o el daily. También de los podcasts de la radio en España y en Latinoamérica, y por supuesto de Podium como la plataforma nativa global de podcast de Prisa. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que vamos a dar paso ahora a Ignacio, a ver si ahora le podemos escuchar mejor. Adelante, Ignacio. Espero que sí. ¿Me escuchéis ahora correctamente? Vale, ahora sí, ahora sí. Genial. Disculpadme los problemas técnicos y también que no pueda estar con vosotros en Valencia. Hubiese querido asistir, pero desde que nació mi segundo hijo estoy minimizando al máximo los viajes fuera de casa. La historia del diario.es y de cómo hemos construido esto creo que va muy en la idea muy en el concepto que estáis planteando de reinventarse, ¿no? Yo había sido director de público, llevaba trabajando muchos años, cuando en el año 2012 el periódico para el que trabajaba quebró, el Diario Público, y en ese momento, como muchos otros compañeros, acordaos, el peor momento de la crisis, una situación terrible para nuestro oficio, decidí embarcarme en poner en marcha nuestro propio periódico junto con otros compañeros. Éramos en aquel momento un periódico completamente de supervivencia. Estamos hablando de que juntamos el ahorro de 16 amigos, familiares y las personas que trabajábamos en la redacción. Pusimos en marcha un periódico que en aquel momento tenía más secciones que periodistas. Éramos 12 personas en la empresa, contando entre ellos a 3 de administración. Éramos 9 periodistas nada más, con lo cual, en fin, era muy ambicioso llamar a eso periódico. Pero poco a poco conseguimos conectar con nuestra audiencia, comprometerla y conseguir que se implicaran en nuestra financiación. Y ese periódico de juguete que fundamos hace justo 10 años, sabéis que hemos celebrado nuestro 10º aniversario en Valencia hace muy poquito, pues se ha convertido hoy en un periódico que es ahora entre los 5, 6, 3, depende de qué métrica escojas, entre los periódicos más grandes de España. De los 12 que arrancamos, hoy somos más de 200, contando también no solo la redacción central, donde trabajan 120 personas, sino nuestras ediciones autonómicas, una de ellas es la valenciana, pero tenemos en prácticamente todas las autonomías una redacción física, como la que tenemos en Valencia. Tardo menos en decir en cuáles no estamos. Nos falta Asturias, que la lanzamos en los próximos meses, y después de ella solo nos quedará La Rioja para terminar nuestro despliegue autonómico. Y tenemos también un periódico que hemos lanzado hace apenas 2 años en Argentina, donde trabajan una veintena de personas más. Ya es un periódico mediano grande, y yo me metí en este lío de reinventar el periodismo no porque pensara que el periodismo, nuestro oficio, necesitaba de una reinvención. Para mí el problema no estaba ahí. Cuando lanzamos el diario, lo que necesitaba reinventarse no era ni cómo se contaban las noticias, ni cómo se contrastaban, ni cómo se investigaban, ni qué era el periodismo, ni para qué servía.
Lo único que faltaba por inventar era cómo se pagaba, que en aquel momento era una pregunta muy importante. ¿Cómo pagar el periodismo sin que ese dinero manche lo que estamos haciendo o impida hacer lo que queremos hacer con el periodismo? ¿Cómo pagar un periodismo que realmente sea independiente? Y es ahí donde creo que más innovamos en el diario. Evidentemente han cambiado más cosas, han cambiado en estos últimos 10 años, y desde luego desde la llegada de Internet, ha cambiado la manera de relacionarnos con nuestras audiencias, han cambiado las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Hablaba Espinosa de los Monteros del audio, es una de las cosas que estamos haciendo ahora, audio no lineal, y que antes evidentemente no estaba al alcance de los periódicos escritos, pero también ha cambiado mucho la capacidad que tenemos para trabajar con visualización de datos o la manera en la que tenemos para trabajar en la participación de los lectores. Pero en lo que más hemos innovado en nuestro caso ha sido en cómo comprometer a nuestros lectores, en cómo explicar a nuestros lectores de que merecía la pena pagar por un periódico que pueden leer gratis. Nosotros tenemos a 60.000 personas que pagan de esta manera, que pagan bastante dinero, porque la cuota que tenemos es relativamente alta, sobre todo en el momento de promociones de casi todos los periódicos, y hemos conseguido convencer a muchísima gente de que merece la pena pagar por un periódico que podrían leer gratis. A cambio les damos algo muy clásico, que es un periodismo de contrapoder, de vigilancia del poder, un periodismo con voz propia, un periodismo que habla para una comunidad y para todos los lectores, pero sobre todo cuida a esa comunidad que nos financia, que son nuestros socios, y que intentamos cumplir con algo que decíamos cuando arrancamos el diario, que es que un periódico, en el fondo, en la básica, más allá de un negocio industrial enorme y muy complejo que estaba en reinvención, es sobre todo una relación de confianza entre una redacción y sus lectores. Y es eso en lo que llevamos trabajando estos 10 años y lo que probablemente nos ha permitido que el diario haya sido un pequeño éxito. Somos rentables desde hace 9 años, hemos crecido más de un 15% cada año en nuestros ingresos, en nuestra redacción, en nuestra plantilla, en nuestras coberturas, y lo hemos hecho siempre apoyándonos en nuestros lectores, que son ahora mismo la mitad de nuestros ingresos y individualmente nuestra primera fuente de financiación. Muy bien, gracias. Pues ahora vamos con otro modelo completamente diferente, como es el de Jorge. Cuéntanos. Bueno, buen día, lo primer. Gracias a la Unión de Periodistas per convidarme. No sé si podría poner primero un primer vídeo para introducir. Hola. Soy Aitana Sánchez Gijón. Álvaro Morte. Hablo del universo, I'm very tired. Not like that. Espabila. Ew. Yeah. Esto ha sido una entrevista maravillosa. Vale, pues bueno, esta un poco va a empezar la gran pregunta, ¿qué es? Mucha gente ha visto muchos de nuestros vídeos, pero no sabe bien qué hay detrás, ese logo arriba, vídeos como emotivos para reflexionar. Pues bueno, yo os quería contar que es un medio nativo en redes sociales, que llevamos 5 años, en los que hemos acumulado 8 millones de seguidores en todas nuestras plataformas, 3.500 millones de views, alcanzado más de 45 países y sobre todo a través de Facebook, Instagram y TikTok. Todo esto nace por mi compañero Javi Ibáñez, que trabajando para Melty, un medio digital un medio de entretenimiento en París, se vio con la necesidad de crear algo nuevo para informar de las noticias que él creía como importantes. Él, en concreto, nace en 2017, cuando la semana del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Y él primero crece, bueno, compartiendo contenido, información que se considera relevante, pero siempre enfocado como en seguir unos valores, como ir creando, igual que decía Ignacio, como una comunidad. Fue hace 3 años que empecé yo también a trabajar en que comenzamos a generar como más contenido original, informativo, muy centrado en las entrevistas y la reflexión, con el objetivo de crear un poco un medio que nos gustaba mucho como referencia, que es francés, que se llama Brut, y que es un poco, digamos, el modelo al que nos encantaría aspirar. Y en nuestro caso, pues la reinvención como profesionales ha sido como ofrecer otra ventana de información, un espacio donde contar historias, que se genere un debate, y eso ha sido muy clave, porque también somos líderes de engagement en redes sociales, la gente comenta mucho, nos sigue mucho también por los temas que tratamos y cómo los enfocamos. Y ahora estamos muy enfocados, bueno, yo lo digo mucho, un poco de broma, que mi verdadera vocación en verdad es no trabajar, o sea, eso es así. O
sea, y también lo digo porque desde el año pasado aplicamos la semana laboral de 4 días, aunque yo en verdad apoyaba la semana laboral de 0, o sea, eso es así. Pero bueno, digamos que lo hacemos por salud mental y porque estamos convencidos de que se pueden llegar también a los objetivos trabajando de otra manera, organizándonos de otra manera y priorizando el descanso y la creatividad respecto a otros modelos igual más intensos o más tradicionales. Muy bien, y por último tenemos a Sara, que yo creo que precisamente es un ejemplo muy chulo para toda esta gente que está estudiando ahora periodismo, ¿no? De cómo supo encontrar un nicho, formarse y explotar algo que seguramente poca gente estaba haciendo, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Muchas veces me dicen, oye, ¿tú cómo siendo periodista acabas analizando con datos? Yo tenía 19, 20 años y me invitan por primera vez a una tertulia deportiva en la tele de mi ciudad, en Valladolid. Y me acuerdo que fui a esa tertulia, seguía la liga al dedillo, conocía las plantillas, a nivel técnico-táctico pues sentía que tenía mucho que aportar y llegué a aquella tertulia y me encontré pues con un discurso en el que incluso se hablaban de aquella plantilla del año 90 y tantos, y yo no había nacido, ¿no?, de muchas de esas referencias futbolísticas que estaban haciendo. Iba avanzando esas colaboraciones y seguía necesitando un discurso que me diferenciase de alguna manera, porque dije, somos muchísimos periodistas, creo que todos sepamos más o menos, vamos a estar aquí pues por diferentes motivos y en ese transcurso del primer año de hacer esas primeras colaboraciones, que era estudiante de periodismo, conocí a una persona que empezaba a hablar del transcurso de los encuentros o de las ligas con datos. Entonces, a partir de ese momento dije, igual este argumentario de valor puede servir, ¿no?, para hablar de fútbol, que de fútbol hablamos todos, o de deporte, pero con un tono distinto. Entonces empecé a conocer el sector del dato, hice una primera formación allí en Valladolid, que era escasa porque todavía estaban haciendo, y me fui dando cuenta que al principio el discurso del dato generaba mucho rechazo, porque la gente se cree que el dato mata la esencia o el debate, al revés. El dato potencia un debate, lo enriquece, lo argumenta. Si hay un debate entre dos personas, si las dos llevan datos, creo que esto puede ganar. Entonces, poco a poco vi viendo cómo era una bola que, aunque generaba cierta polémica, porque al principio me decían, analizar el fútbol con datos es como medir la inteligencia por el diámetro del cráneo. No tiene ningún sentido, al revés, ¿no? Es como un coeficiente intelectual, vamos mucho más allá. Y las métricas han ido avanzando estos años. Los profesionales que empezamos a tratar el mundo del dato creo que hemos ido poquito a poco intentando ir de la mano de las máquinas y después de las colaboraciones periodísticas entré en una agencia de representación para intentar influir en fichajes y movimientos y desde hace unos meses estoy en Relevo, que es el medio deportivo de Grupo Vocento. Grupo Vocento tenía varias ramas cubiertas, excepto la deportiva, y creamos Relevo. Relevo es un medio de comunicación con un equipo de más de 70 personas súper preparadas, con 3 patas principales, que es una redacción formada, un equipo de datos y un equipo de vídeo, porque venimos a demostrar el movimiento andando, y con esa sección de datos lo que pretendemos es intentar informar distinto. O sea, yo intento no decir que un jugador es muy bueno, intento decir por qué ese jugador es muy bueno. E intentamos demostrar cómo en los últimos 7 años hay un 1000% de niñas que juegan al fútbol en este país, con lo que supone esto, con la puerta abierta a patrocinadores, a infraestructuras, etcétera, etcétera. Intentamos aplicar el dato a un discurso sin que este sea frío, sino entre dentro de un contexto. Entonces, el transcurso fue de aquella primera tertulia, ahora estar en Relevo. Lo digo mucho cuando hacemos este tipo de formaciones, y es que igual ahora no, pero en cuanto tengáis un rato y acabemos, entrad en relevo.com, porque si os gusta el deporte creo que es una forma muy distinta de entender todo lo que está pasando. Me das mucha envidia con el tema de esa jornada laboral de 4 días, porque al final nosotros dependemos de la actualidad más rabiosa que exista. Es un trabajo más atemporal, creo que es muy bonito en ciertos estudios, pero nosotros no podemos, pero me das mucha envidia, eso sí. Y un poco el resumen es ese. Y aprovechando este tema que estabais introduciendo, ¿dónde creéis que está el futuro o las oportunidades para los periodistas jóvenes? Yo creo que, de alguna forma, muchos periodistas que trabajarán dentro de 5 años en redacciones se dedicarán a temáticas que hoy por hoy no están cubiertas. Entonces, esa reinvención creo que lleva de la mano algo que es vital y muy importante, que es la formación. Pero para que un periodista se pueda formar en materia de Big Data, por ejemplo, tiene que haber entidades, universidades
y demás escuelas que impartan esta formación, con lo cual creo que aquí hay una especie de debate, ¿no? Porque hay gente que quiere innovar, que quiere formarse en materias nuevas, pero luego los grandes medios no nos daban cabida. Con lo cual dices, ¿para qué voy a innovar? ¿Para darme de cabezazos contra una pared? O si ya somos muchos dándonos cabezazos, ya vamos a tener cabida. Con lo cual, la formación la veo vital, diferenciarse con formación, y la clave, que los medios de comunicación den cabida a todos estos chicos que están en la uni disfrutando de estas charlas, que dicen, ya, pero si hago ese máster y no me contrata nadie, pues igual tengo que hacer otro tipo de acción que te da salidas, con lo cual que vaya de la mano el progreso, la formación y la cabida en grandes medios. Jorge. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Sí que añadiría, por ejemplo, que nosotros, aunque esté en redes sociales, yo he trabajado en televisión, he trabajado en otros medios, y al estudiante o al futuro periodista le diría que también tuviera, que atienda a todos los medios posibles, que esté atento a todos los periódicos, que esté atento a medios también como el diario.es. No seríamos nosotros nada sin ese tipo de medios, y también los creadores luego de contenido también tienen siguen mucho a los propios medios, se basan en noticias que se tratan en los medios. Entonces, creo que el periodismo, esa rama sigue continuando, pero como decía Sara, sí que es verdad que hay que atender a los nuevos formatos, a los nuevos modelos, y dar como un poco más de banda ancha, igual que han hecho grandes medios en TikTok y en Instagram, es otro modelo de comunicación, pero sigue siendo también periodismo al uso realmente. María Jesús, en este sentido te quería preguntar, no sé si estamos viendo, estamos asistiendo al inicio de la explosión del audio como un formato ahora absolutamente de moda, es decir, queda todavía camino por recorrer ahí. Los jóvenes pueden encontrar en el podcast nuevos nichos laborales. Desde luego, la verdad es que la maduración de la industria del podcast depende o digamos que varía dependiendo de la región geográfica, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, se están viviendo los primeros síntomas de debilidad de lo que han llamado la burbuja del audio. Hace unas semanas estuve en Colombia y todavía no ha empezado. España siempre se sitúa entre los 5 primeros países donde el consumo de audio y de podcast concretamente está creciendo más. A mí me gusta hablar de audio como un formato más ancho, donde cabe desde luego la radio. La radio sigue siendo uno de los medios más importantes, con mayor penetración en nuestro país. Si vamos a países como Colombia, México o Argentina, todavía es mayor que en nuestro país. Yo creo que el consumo de radio es totalmente compatible con el consumo de podcast, ¿no? Sí que estamos viviendo dentro del mundo de los oyentes que escuchan podcast 2 fenómenos interesantes. Uno, el de rejuvenecimiento de audiencias. El perfil de oyente de podcast se sitúa, siempre depende del tipo de podcast, ¿no? Pero según la IAB, entre los 24, 25, 44, 45 años supone un rejuvenecimiento con respecto a un oyente de radio tradicional o un lector de periódico en el caso del país, pero también estamos viviendo una feminización de audiencias, y yo creo que eso va de la mano de la creación de podcast con creadores que no necesariamente han estado siempre dentro del entorno, en este caso de los grandes medios, ¿no? Yo creo que dentro del complejísimo ecosistema informativo y de entretenimiento del siglo XXI, los medios hemos de abrirnos a nuevas voces y a nuevas audiencias si es que queremos mantener ese papel de mediadores o de prescriptores. Y en este sentido, por supuesto que se están abriendo nuevos perfiles, por ejemplo, editores sonoros. La función de la edición, que está bastante asentada en los medios escritos, todavía tiene que ir encontrando su lugar en el audio. La formación de audioperiodistas, uno de los retos que tenemos desde Prisa Audio es cómo formamos, en el caso de El País, y si sumamos a una redacción de alrededor de 500 periodistas, para que en más de 40 países, para que empiecen a pensar en sus historias pensando en sonido, utilizando el sonido como herramienta narrativa. O, por ejemplo, también los diseñadores sonoros, ¿no?
yo creo que ahora mismo es uno de los perfiles más importantes. No es un técnico de radio, no es un realizador. El diseñador sonoro es capaz de pensar y de construir relatos sonoros con el sonido como herramienta narrativa. Hay un montón de perfiles que estamos ahora mismo desarrollando, los desarrolladores, por ejemplo, de skills para altavoces inteligentes o la construcción de voces algorítmicas que estamos haciendo con inteligencia artificial. Esta semana anunciábamos, por ejemplo, en la cadena SER, como para el Mundial de Qatar, la nueva colaboradora de Carrusel Deportivo, se llama Victoria y es una voz con inteligencia artificial que va a ir dando los datos más importantes a los presentadores humanos, ¿no? Creo que en los próximos 10 años, como decía antes Nacho y otros compañeros, vamos a no solo a hablar de temas que ahora mismo no conocemos, sino a utilizar formatos y herramientas que todavía hoy ni siquiera están construidas. Ignacio, vosotros además, como otros medios, estáis también experimentando precisamente con el tema del podcast, ¿no? Como comentabas antes. Sí, así es. Hemos puesto en marcha un daily, como ha explicado bien María Jesús, que dirige y presenta Juan Luis Sánchez, que es uno de los subdirectores y fundadores del diario, es una de las personas con más voz propia dentro de nuestra redacción y con más comunidad propia. Él también está haciendo, al mismo tiempo que este programa diario, Un tema al día, es un podcast de 15 minutos monotemático sobre un tema de actualidad y apoyado en el resto de la redacción. Además de ese podcast está haciendo un boletín diario que se llama Al Día, que reciben diariamente más de 100.000 personas, 100 y poco mil personas es la última cifra, y sobre todo con una tasa de apertura, o sea, gente que además de recibirlo lo abre y lo lee superior al 50%, lo cual estamos bastante contentos. Son datos muy, muy buenos, porque estamos hablando de una pieza que cada día están leyendo 50.000 personas. Ahora mismo prácticamente no hay ningún periódico en papel que esté vendiendo 50.000 ejemplares en kioscos. Las distribuciones han caído muchísimo y creo que están 50.000 un poquito más, pero no muchísimo más. Los últimos datos de JD creo que daban en difusión total al líder, que sigue siendo El País, apenas 60 y pico mil ejemplares. Es decir, que ya está pasando una sustitución cada vez más mayor, cada vez más rápida, de la prensa de papel a la prensa escrita en distintos formatos en digital. Y sobre los podcasts, estoy muy de acuerdo con algo que decía María Jesús. La radio convencional durante muchos años consiguió los lectores jóvenes a raíz de la prensa deportiva y de ahí enganchaban los informativos. Y en el momento en que la radio deportiva ha caído, como casi toda la radio en broadcasting, ha tenido un problema de conexión con audiencias jóvenes, porque la otra vía de entrada era la radio musical, acordaos que tampoco están los jóvenes ahí, pues es muy importante que medios que aspiran a llegar a nuevas audiencias busquen esas vías. Y el audio no lineal es claramente una de ellas. Nosotros en los datos que tenemos bastante probado ya que la audiencia, que la edad media de la audiencia que llega a nuestro podcast es inferior a la edad media de la audiencia que llega a nuestro periódico, siendo los dos formatos duros, no son formatos de entretenimiento. Estamos haciendo en los dos información con la marca y el espíritu y la manera de hacer las cosas que tenemos en el diario. Y respecto a lo que preguntabas también sobre los perfiles, yo creo que el oficio está también cambiando y las demandas de las redacciones ahora son muy diferentes. En nuestro caso, pues evidentemente se valora muchísimo la edición de vídeos, se valora muchísimo saber trabajar con datos, saber trabajar en este híbrido entre información y programación en el cual pueden trabajar con bases de datos y convertirlo, esas bases ingentes de datos, en información y en conocimiento para los lectores. También se valora, evidentemente, y eso es algo que sigue siendo imprescindible en las redacciones, la especialización en algún tema, las fuentes. Pero yo creo que lo que está pasando en los medios y que nos está afectando a todos es que en el momento en que tu objetivo no es conseguir audiencia, conseguir páginas vistas en la prensa digital, sino que tu objetivo es conseguir lectores de pago, tu periodismo cambia. No es lo mismo en la televisión, por ir a otro símil, hacer un programa para la televisión en abierto que para lograr que la gente se suscriba. Esa es la diferencia entre hacer a Isabel Pantoja cayendo de un helicóptero en una isla desierta, en Supervivientes, o hacer las series que hacen en Movistar, en Netflix o en HBO o en Amazon. Completamente distinto. Y con el periodismo pasa algo parecido. Ahora mismo, nuestro caso es un poco raro porque somos el primer medio que en España prácticamente empezó a cobrar por periodismo escrito, uno de los primeros, o al menos el primero de nuestro tamaño. Y ahora todos nuestros competidores están virando de un modelo basado en mucha audiencia y publicidad basada en esa audiencia a un modelo de pago
donde se ingresa menos por publicidad, porque al cerrar parte de los contenidos se genera menos ingresos publicitarios, pero se compensa con lo que se genera con el pago. Pero pasar de una cosa a otra no es simplemente poner una muralla o poner un candado, no consiste en esto, porque el tipo de periodismo que tienes que hacer es completamente distinto. Por ejemplo, en el periodismo basado en las páginas vistas, donde lo importante es la audiencia, pues hay una tentación enorme por el clickbait, o en castellano antiguo el sensacionalismo, que consiste en intentar buscar titulares donde lo relevante es que la gente llegue. Y ya si la noticia después es lo que se esperaba ese lector cuando pinchó en ese titular, ya mejor, pero no es imprescindible. En cambio, en nuestros parámetros, en los de periódicos como el mío o en lo que se está colocando el resto de la prensa escrita de calidad en España, que pasa casi todo el mundo por el pago, si tú consigues una página vista y decepcionas al lector, lo que tienes es un problema, no una ventaja. Porque vas a alejarle de tu suscripción y va a sentirse engañado. Esto no pasaba nada si te ocurría en un medio gratuito, porque tampoco les pedías demasiado compromiso a cambio, pero cuando estás pidiendo que paguen, o en nuestro caso que paguen pudiendo leer gratis, desde luego no nos lo podemos permitir, y por eso no lo hacemos. Y en el modelo de qué se demanda en los periódicos, yo creo que el modelo de prensa de calidad que está generando el pago tiene distintas vías. Por ejemplo, en Estados Unidos cada vez son más los ingresos del New York Times que se ligan a formatos como el Wordle o como lo que antes eran los crucigramas en una nueva versión, o como las recetas de cocina. Hay una parte de información útil, diferencial, que sigue siendo muy valiosa para los lectores y que puede provocar el pago. Pero en lo que nosotros como periodistas entendemos como periodismo, que yo no me dedico al Wordle, yo escribo noticias y análisis, información, a lo que vamos es a un periodismo hiperclásico, que se parece más a la leyenda del Watergate que a lo que hemos tenido de infoentretenimiento en los últimos años, sobre todo con la llegada de los modelos gratuitos en Internet. Marina, Sara, yo creo que es momento para que lancéis vuestras preguntas. Y luego ya daremos atención a la gente de la UGI para que luego os conectéis y también os daremos paso a vosotros. Pero bueno, empezamos por Marina y por Sara. Bueno, haz la pregunta y yo repito, sí. No, por eso decía de repetirla. Bueno, la pregunta va un poco en general para todos, ningún específico. Es que, o sea, yo pienso que para construir el periodismo del futuro hay que empezar por construir a los profesionales en base a las necesidades que se requieren para ese futuro. Y todo eso empieza precisamente en las aulas de las universidades. Entonces, bueno, habéis hablado de... Bueno, la sensación que me ha dado es de que se necesita como un periodismo más especializado. Entonces, mi pregunta es qué características debe tener un perfil de periodista del futuro, es decir, ¿tiene que tener conocimientos especializados sobre diferentes temas o una información más lo clásico que se da en las aulas más general? Yo creo que aquí hay que pensar de manera lógica, pero también ser muy ambiciosos. Es decir, creo que tiene que haber unos atributos mínimos para que un periodista sea un buen periodista en una redacción, en un entorno comunicativo, sea no un medio de comunicación. Evidentemente tienes que dominar el lenguaje, tienes que tener actitud, sobre todo hablando de vosotros que estáis formando, tienes que tener ambición y también ganas de ser muy bueno en lo tuyo. Si lo básico lo tienes y además de poder dar servicio de muchos tipos en una redacción, eres capaz de focalizar más esta preparación, creo que ahí estás aunando lo mínimo y encima lo excelente, ¿no? Que es intentar ir más allá. Obviamente hablamos de forma muy genérica, cada caso es un mundo, cada periodista tiene sus gustos, pero en el mundo del audio, evidentemente para ser un gran periodista audiovisual también has de tener un conocimiento muy amplio en otros muchos puntos. Hablaba antes Ignacio de la forma de contrastar la información y de ser conscientes de que lo que estamos transmitiendo es veraz, competente y que tiene compromiso con el lector, porque si se decepcionan no vuelven. Entonces, cuando tú ya entiendes que es un ecosistema muy serio y encima, bueno, das ese pasito de especializarte, creo que das un servicio a mayores, ¿no? Un plus de lo que ya de por sí vas a aportar a una redacción.
pero la especialización tiene que ser muy potente. No vale un poco de todo, ¿no? Sino ir más allá, profundizar, estudiar, incluso ir a doctorarte en ese punto poco a poco mientras vas generando tu carrera. Claro, es que a mí personalmente me parece como muy complicado cuando cuando acabas la carrera, porque tienes como muchos conocimientos, como de todo un poco, como muy general, entonces como pensar en algo concreto, ¿sabes? Esa sensación, sí. Yo, terminé la carrera creo que hace 7, 8 años, sales a la calle y dices, ¿qué hago? Sé un poquito de todo y mucho de nada, ¿no? Porque dices, ¿ahora qué hago? Y creo que ahí el principal problema es lo que nos encontramos en las aulas. Y creo que esto también creo que es un melón que tenemos que abrir. Yo terminé la carrera de periodismo y a excepción de 3 o 4 profesores que te marcan y que te motivan y que dices, he elegido la carrera de mi vida, a excepción de 4 ejemplos, sales de ahí viendo a una persona que viene a leerte un PowerPoint que le ha pasado a un profesor, un PowerPoint que igual tiene 12 años y esto es una realidad, y sales de ahí sin motivación, sin ambición. Entonces, vamos a intentar no cargar al alumno y al nuevo profesional con la responsabilidad de llegar a hacer lo que les gusta, sino que también las aulas tengan la constancia y la capacidad de crear profesorados que sepan transmitir. Yo a Nacho Escolar le vi en una charla en la Universidad de Valladolid hace muchísimos años, luego lo he visto también en Madrid. Yo era una alumna, yo le veía y es que decías, estoy donde tengo que estar. Y llegabas a clase, estabas 20 minutos viendo cómo tu profesor conectaba el proyector y 20 minutos para conectar el proyector y a leer un PowerPoint y dices, entonces, ¿qué hago yo? La culpa o esa falta a veces de ubicación no tiene que ser vuestra. También como profesionales como con María Jesús, estamos hablando nosotros, con referentes como ellos es más fácil de motivarse que yendo a escuchar a alguien que lee una pantalla así durante 10 años. Entonces, no solo es cosa vuestra, también es cosa de los docentes que es normal lo que estáis diciendo. Y poco a poco ir picando también a ellos y convertir vosotros en profes luego para que eso no pase. Gracias. Yo, por mi parte, te voy a contar un poco mi caso, que mi caso también es un poco especial, pero como que creo que tampoco tienes que preocuparte en el sentido de que vas a ir encontrando tu camino. Yo, por ejemplo, soy una persona que he trabajado en medios digitales, edición de vídeo, me han gustado los formatos, ahora estoy en las redes sociales, es como vas a ir pasando de un sitio a otro y no sabes igual dónde terminarás, pero sobre todo es como tener como muy en cuenta y las cosas que van pasando. Antes ha habido la charla sobre el metaverso y un periodista, el primer periodista que está haciendo entrevistas en el metaverso. Es como, pues, oye, vamos probando cosas, vamos a estar atentos a todas las cosas que van sucediendo como alrededor y el ir probando también tú por tu cuenta, porque como decía Sara, es verdad que la universidad es este puntito, o sea, todo el resto lo vas generando tú desde la carrera a lo que viene después. Yo tenía una pregunta y era, como persona joven que soy, que yo consumo información, pero igual no de una forma tan tradicional como se solía hacer. Entonces, ¿qué creéis, en base a vuestra experiencia, que deben hacer los medios de comunicación tradicionales para atraer el interés de las personas jóvenes? Pues yo tengo ahí una teoría, a ver qué os parece. Yo creo que la manera de tener lectores jóvenes es tener periodistas jóvenes que hablen a esos lectores jóvenes de lo que les interesa a ellos. Esto de los lectores jóvenes se parece mucho a los debates sobre los lectores femeninos que tenían las redacciones hace un montón de años, cuando todos eran señores con puro. Básicamente tienes lectoras femeninas y tienes mujeres femeninas diciendo qué les interesa a ellos y tomando las decisiones periodísticas. Y la manera de llegar al público joven es exactamente la misma. O sea, no, por mucho que me esfuerce yo, que ya tengo 46 años, en qué le interesa a alguien de 25, tengo que estar en régimen de emulación. O sea, tengo que ponerme en la cabeza de alguien que no soy yo y pensar con los problemas que ellos tienen, con la cultura que ellos tienen, con algo que generacionalmente ya no es mi mundo, ¿no? Y que no son ni mis problemas, ni mis inquietudes, ni mis intereses. La única manera de poder acceder a ellos es que en tu redacción exista gente que piense como ellos. Y de esa manera puedes conseguir que esos lectores estén interesados en lo que tú estás haciendo, porque se lo cuenta gente que es como ellos. Es imposible sino hacerlo de otra manera. Cuando a mí me nombraron director de público, tenía 31 años y el objetivo del editor era precisamente eso. ¿Cómo conseguir que haya lectores treintañeros en un periódico? Pues vamos a nombrar un director de esa edad, que en aquel momento todos los directores de prensa de España me sacaban 25 años o 20 años, como poco. Y creo que en el caso de público lo tuvimos un poco más difícil porque estábamos en un formato donde no había jóvenes, que era el periodismo de papel, pero en el caso de la prensa de Internet
además de este primer requisito, que es que tiene que haber jóvenes, esos jóvenes también tienen que llegar a esos lectores a través de plataformas donde nosotros normalmente estamos poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos ahora experimentando con TikTok. TikTok es una red social que tiene muchas dificultades para el periodismo. Para empezar, el formato, que premia más el entretenimiento que el periodismo. Para seguir, que no puedes convertir después el tráfico que generes allí en audiencia en tu medio, como ocurre con otras redes sociales, fundamentalmente Facebook o Twitter. Y luego, después, que estás en un entorno donde incluso los medios que están aproximándose lo hacen con lenguajes tan distintos que desdibujan la propia personalidad de ese medio. Pero estamos en TikTok y estamos intentándolo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un equipo de gente de 20 y pocos años, que son los que están haciendo experimentos para que al menos a esos potenciales lectores que están en TikTok y no están en los medios de comunicación convencionales en Internet, les suene nuestra marca y cuando tengan de verdad interés por saber qué está pasando, accedan a nuestra marca y busquen nuestra cabecera. Yo creo que la etapa en la cual los jóvenes se interesan por la información no es la mayoría de edad legal, es la mayoría de edad fiscal, normalmente. Empiezas a interesarte por la información cuando tienes problema de persona mayor, que es cómo te vas de casa, cuánto te pagan en tu trabajo, qué impuestos pagas, cómo se gestiona ese dinero después del sector público, cuando ya tu voto empieza a responder a inquietudes de tu mundo, el mundo que te rodea y tus problemas cotidianos, que son distintos cuando eres un joven dependiente de tus padres, ¿no? Y es ahí cuando empieza la gente a interesarse por la información. Nosotros tenemos socios entre los 20 y los 30 años, pero no tenemos prácticamente nadie por debajo de los 22 años. Muy pocos, muy poquitos, porque aunque hay algunos lectores muy raros que se interesan por la información en esas edades, lo normal es que el interés por la información llegue más tarde. Pero si no haces algo tú desde tu medio, porque esa gente que ahora no te conoce, cuando llegue una noticia que quiera conocer y que le afecte personalmente, que puede ser desde cosas muy concretas, como ha ocurrido en los últimos 2 años con la pandemia, que nos afectaba a todos, jóvenes, mayores, muy mayores, absolutamente a todos nos cambió la vida. Pero también va a haber momentos en tu vida en el que la actualidad te afecte directamente y querrás informarte. Y no valdrá informarte por lo que te cuente, probablemente por lo que te cuente un influencer en redes sociales que mezcla entretenimiento con información y que es eficaz muchas veces para hacerte un marco general, y en algunos casos hay enormes y buenísimos divulgadores que utilizan estos métodos, pero que en otros se te va a quedar corto. Pero necesitas las dos cosas, que te conozcan esos jóvenes a los que quieres llegar y que tengas gente dispuesta a hablarlas en su idioma. Añadir, Relevo, cuando nace hace unos meses, invierte la estrategia de creación precisamente por lo que tú has dicho. No crea una web y a raíz de esa página web genera redes sociales. Al revés, Relevo invierte el proceso de creación de comunidad. Crea unas redes sociales porque se detecta que hay un nicho de público al que no se le estaba informando como ahora todo el mundo se informa. Es decir, la gente dice, es que la gente joven ahora no quiere informarse. No, es que igual no quiere informarse como tú lo estabas haciendo, pero está necesitando informarse. Pero Relevo crea Twitter, que en menos de 12 horas creo que consigue 30 y pico mil seguidores, ahora hemos superado los 110.000 hace muy poquito. Crea TikTok, por supuesto la página web, y un canal de Twitch. Y nos damos cuenta que cuando contábamos historias o dábamos exclusivas con hilos de Twitter, la gente se informaba. Y ojo, la información es de mucha calidad, no porque tú te informes de formas distintas. Y aquí la clave, por supuesto, si hay una noticia en Relevo, se genera un contenido para TikTok, se genera un contenido para Instagram, se genera un contenido para Twitter y luego la matriz, que es nuestra página web. Nuestra página web funciona como un TikTok. Tú vas consumiendo información en el mismo formato y somos nativos móviles. ¿Por qué? Porque no te vas a informar con menos calidad porque no estés accediendo a un medio tradicional, al revés. La calidad del redactor es incluso mayor. Y hay una cosa que creo que es muy importante y que aquí creo que tenéis mucha responsabilidad en el día de mañana. TikTok tiene un lenguaje. No podemos ir a TikTok con un párrafo extraído tal cual del BOE. No podemos. Cada red social tiene su lenguaje. Twitter tiene su lenguaje. Instagram tiene su lenguaje y aquí creo que la base es el audio y el vídeo. Es clave. Si somos capaces de a una persona transmitirle por el oído, por la vista y, por supuesto, mientras lee, estamos accediendo por 3 vías de acceso que normalmente son más escasas, con lo cual no contemos de la misma forma en diferentes plataformas. Cada red social tiene su propio lenguaje. Nosotros en TikTok tenemos una TikTok Office Manager que parece que es la TikToker y que hace risa delante de una cámara. Una persona muy preparada. Tenemos un equipo de nuevas comunidades capacitados para contar la polémica con la selección femenina de formas distintas, con fuentes, con vídeos.
adaptemos el mensaje a la red social y no al revés, que eso yo creo que también es un problema. Bueno, voy a... Ay, perdón. Sí, por si puedo, además de suscribir lo que han dicho los compañeros, yo quería aportar dos cosas. Por un lado, por supuesto que se necesitan periodistas jóvenes, pero creo que también hace falta que en los puestos directivos, que es al final donde se toman muchas de las decisiones, también haya gente joven, entendiendo la juventud, porque luego no sé lo que es ser joven. Quiero decir, sé lo que es ser joven, pero no sé si para vosotros alguien de 35 es ser joven. Os aseguro que para muchos de nosotros sí. Y en segundo lugar hay un reto muy importante, ¿no? Que es cómo atender a esas jóvenes audiencias sin dejar de atender a las que ya tenemos. Y en ese equilibrio a veces os aseguro que es enormemente complicado, ¿no? Porque a veces hay la tentación, efectivamente, de centrarte en esas audiencias jóvenes y podemos estar sin querer expulsando a mucho del oyente o del lector que tenemos. Ese equilibrio no es sencillo. Y con respecto a esto, os quería recomendar, por si no la habéis leído y tuvo un cierto eco, la entrevista que hizo Javois a Francino la semana pasada en El País, que sabéis que le han dado el premio Ondas, y él en una de las respuestas decía, no estoy diciendo que la juventud sea un valor en sí mismo ni que haya que dilapidar la experiencia de gente que lleva muchos años trabajando, porque os aseguro que es fundamental, pero que hay que encontrar un punto medio, ¿no? Decía Francino que, excepto en el mundo de los influencers, en lo demás hay gente de 60 o 70 años mandando, que debería haber un poco más de mezcla, y en el caso de la SER, por eso para nosotros es una gran noticia que en los últimos años sea Aimar Bretos, un periodista que se hizo cargo de Hora 25, el programa informativo, uno de los programas informativos más importantes, con 35 años, ¿no? O que algunos por primera vez en el comité de dirección hayamos nacido en los años 80 y estemos por debajo de 40 años, ¿no? Es decir, por supuesto que son importantes, que si quieres conectar, además de los lenguajes propios, que la voz de quien te hable sea una voz joven, o donde se toman las decisiones también haya un cierto aprecio hacia ese rejuvenecimiento de audiencias. Insisto en el complejísimo equilibrio de seguir manteniendo y de no dejar de atender a otro tipo de oyente o de lector, pues mayor de 50, de 60 o de 70 años, que, por ejemplo, en el caso de la radio es enormemente fundamental, y la radio ejerce en muchas personas mayores, y sobre todo a raíz de la pandemia, una compañía que no os podéis hacer de idea lo importante que es, ¿no? Yo lo vivo muy de cerca porque empecé a amar la radio gracias a mi abuela, que tiene ahora 83 años, y ella lo primero que hace cuando se levanta es encender la radio y se lleva un pequeño transistor y se lo pone debajo de la almohada para irse a dormir, ¿no? Yo no sé si eso va a pasar dentro de 15, 20 años con los jóvenes, pero creo que es muy importante que a las personas más mayores tampoco las dejemos de atender. Bueno, también me había surgido otra pregunta en relación a lo que estabas diciendo tú, Sara, de los lenguajes propios, porque cada red social o cada plataforma tiene un lenguaje propio. Entonces, ¿cuáles serían igual los problemas o las complicaciones a la hora de adaptar contenidos más densos a un vídeo de 3 minutos de TikTok, o sin perder el rigor ni que se confunda con un contenido de entretenimiento? Totalmente, yo creo que es una pregunta muy buena. Muchos de los equipos que ahora conforman Relevo y los diferentes puntos de trabajo, que estamos totalmente unidos entre departamentos, en primer lugar los jefes de departamento somos periodistas. Entonces, aunque hablemos de datos y tengamos 7 ingenieros en un equipo, hablo de un proveedor, ¿no? Pero aunque tengamos ingenieros en un equipo y aunque en el equipo de vídeo haya editores de vídeo, somos periodistas, con lo cual sí que intentamos que el contexto de la información esté súper ubicado, ¿no? Que la información la detectemos de forma clara.
Cuando la información, o al menos el esqueleto de la información que vamos a dar, ya sabemos que es veraz, que es competente, que tiene compromiso, que es independiente, que es innovadora, cuando la base está, ahí yo creo que todos tenemos herramientas para, en un explainer de 3 minutos, saber contar una historia seria por el tono, por el tipo de imagen y de recurso, por las palabras utilizadas, ¿no? Al final hay una cosa de la que nos olvidamos, no podemos usar el mismo lenguaje con cualquier público. Si hablamos con un público más técnico, habrá que utilizar un lenguaje más técnico. Si queremos ser gente más joven, sin perder la coherencia del mensaje, ser igual menos técnicos o más explicativos. Entonces, es muy distinto un explainer de 3 minutos para la página web, en la que creo que es más fácil alcanzar un tono serio cuando así la noticia lo requiere. En TikTok igual es más complejo, pero también hay herramientas. Desde la música cambia cuando quieres comentar algo un poco más serio, la forma de editar, que sea más menos dinámico, la calidad de la imagen o la tipología de la imagen y el recurso utilizado. Yo creo que todos estamos preparados para ver un vídeo, incluso sin escucharlo, saber si es una temática de humor, si es entretenimiento o si es algo serio. Y allí, por ejemplo, en Relevo tenemos una jefa de vídeo, se llama Marta Caparrós, que es una eminencia en este sector, y cualquier duda con lo que acabas de comentar tú va a ella, ¿no? Pero sobre todo intentar que una vez el mensaje es bueno, sepamos diferenciar la información del entretenimiento, y cuando eso queda claro en los primeros 5 segundos, ya el resto va rodado. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones muy interesantes. Y ahora conectamos con Castellón, a ver si desde la UGI nos trasladan también sus preguntas. ¿Estáis ahí? Ya os vemos, ya os vemos. ¿Nos escucháis bien? ¿Nos escucháis en la UGI? ¿Nos escucháis? Sí, aquí vale, estamos. ahora os escuchamos. ¿Podéis hacer vuestras preguntas? ¿Se nos escucha bien? Sí, sí, nosotros sí. Sí. ¿Nos escucháis bien? Sí, sí que os escuchamos. Bueno, buenos días desde Castellón. ¿Nos escucháis en la UGI? Sí. Bueno, vamos con un poco de retraso. De retardo, creo que se dice. ¿Nos escucháis ahora? ¿Nos escucháis? ¿Sí? Sí. ¿Sí que nos escucháis? Ahora os escuchamos. ¿Podéis hacer vuestras preguntas? Bueno. Sí, nosotros sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Encantados de participar en esta mesa redonda. ¿Nos escucháis ahora? ¿Sí? Bueno, vamos directamente con las preguntas. Buenos días. Buenos días, me presento, soy Ismael Wahab, estudiante de 4º de grado en periodismo. En primer lugar, muchas gracias por atendernos en nombre de toda la clase. Y mi pregunta va por la parte de las rutinas periodísticas del día a día. No somos conocedores de la dicotomía entre el periodismo tradicional, cómo se ejercía anteriormente y cómo se ha transformado a lo largo de estos años, porque todavía no hemos tocado el mundo laboral. Entonces, digamos que lo que nos preocupa es esta cuestión. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las competencias profesionales que nos recomendáis trabajar en más profundidad para estar preparados para la salida al mundo laboral? Bueno, yo creo que esta es una pregunta claramente para Nacho Escolar. Yo me apunto, sí, hay varias cosas. Primero, cómo ha cambiado la rutina. Yo empecé a trabajar en periódicos de papel y ahora dirijo un periódico digital, ¿no? Y hay una buena noticia, que es que tengo unos horarios mejores que los que tenía cuando empecé a trabajar, sobre todo que en mi época de director de periódicos de papel, donde lo normal es que entrase a la redacción sobre las 10 de la mañana y saliese ningún día antes de las 11:30 de la noche. La mala noticia es que los horarios siguen siendo horrorosos. Lo que pasa es que ya no son esta mina de carbón en la que trabajábamos los periodistas de papel hace unos años, ¿no?
Ahora mismo nuestras rutinas es que la primera reunión del periódico la tenemos a las 9:30, yo a esa hora me reúno con todo mi equipo, a las 4:30 decidimos las aperturas del día siguiente y a las 8:30, 9 suelo estar terminando, lo cual es, aunque parezca mentira, una jornada inmensa, pero desde luego inferior a la que tenía antes. Esta es mi jornada, no todos los periodistas del diario tienen estos horarios tan malos, los hay que las tienen peores y los hay que los tienen mejores. Las competencias. Yo creo que hay algunas cosas que son fondo de armario básico y que desde luego en prensa escrita te van a pedir, que es una redacción en condiciones. No hablo ya de faltas de ortografía, que eso, en fin, para cualquier trabajo, pero que tengas la capacidad para contar una historia, para ordenarla, para que tenga un cierto interés. No hace falta que sea de forma literaria. Los textos literarios y los textos periodísticos no siempre van de la mano. Pero tiene que tener limpieza, claridad. Tiene que tener un estilo definido. Y esto solo se consigue de dos cosas, leyendo y escribiendo. No hay otra manera. La formación básica de un periodista de prensa escrita pasa por leer y escribir mucho. Y luego hay una serie de cuestiones que son cada vez más valoradas en los medios. Por ejemplo, nosotros, los perfiles donde alguien que empieza de becario más posibilidades tiene de quedarse después con un contrato indefinido suelen estar ligados a habilidades en redes sociales, a habilidades en periodismo de datos, fundamentalmente, tratamiento de datos, o habilidades en edición de vídeo. Esto, incluso para trabajar en un periódico escrito, donde ya te he dicho que lo fundamental es eso otro y es un básico, es valoradísimo. Luego ya, si sobre esa capa has demostrado en tus años de universidad mucho, ese candidato, ¿qué ha hecho en su tiempo libre? Se ha puesto en marcha un blog, que es lo que se hacía en mi generación, ya no, pero un canal en Twitch, o un podcast, en fin, cuando yo empecé a trabajar, lo único que podíamos hacer, empecé a estudiar, lo único que podíamos hacer era fanzines con fotocopias, que era lo que hacía yo en los años 90 en mi facultad. No daba para mucho más, pero hoy, y desde hace ya muchos años, tenéis a vuestro acceso unas herramientas para hacer periodismo que puede conseguir las audiencias, incluso de un medio convencional y profesional, muy altas. Entonces el talento donde más se demuestra es jugándoselo en solitario, ¿no? En cosas como esas. Ver que alguien ha sido capaz de en sus ratos perdidos poner en marcha, pues desde una buena web de cine hasta una historia en redes sociales, hasta algo en audio o en vídeo, no sé, hay 1000 formatos. Y de hecho casi todos los buenos divulgadores, no tanto periodistas, pero sí divulgadores, son amateurs, en el sentido literal de la palabra, la gente que ama tanto su trabajo que empieza a hacerlo gratis y luego se encuentra con que puede ser una forma de vida. Pero en origen, cuando Jaime El Tozano, por poner un ejemplo, empezó a hacer vídeos sobre música, lo hizo porque le gustaba y luego se ha convertido en el mejor divulgador de música que hay en España. Y para mí eso es periodismo, con otras técnicas, otro lenguaje, pero es algo de alguien que, sin necesidad de que ningún director de periódico o directora le diese una oportunidad, él se la buscó y la demostró. Entonces esto es el consejo que más doy a todos los jóvenes periodistas cuando me preguntáis, que intentéis demostrar lo que sois capaces de hacer y que asumáis también una cosa que es jodida de decir, pero que es completamente cierta. Este oficio es muy duro, es un oficio que si lo eliges desde el punto de vista, desde las condiciones económicas materiales, es un desastre, ¿no? Es un oficio en el que se trabaja mucho, se cobra poco, está mal. Y aunque hacemos lo imposible por mejorar las condiciones laborales de nuestra gente en el diario.es, no son las que tienen otros sectores y otros oficios. Incluso otros sectores dentro de la comunicación, que siempre estuvo mejor pagada y lo seguirá estando cuando trabajas para una empresa en su departamento de comunicación, que cuando trabajas en el lado de la prensa intentando rascar detrás de esa muralla para ver qué está escondiendo esa empresa. Pero este oficio al mismo tiempo, si te gusta, y esa es una pregunta muy personal de cada uno, si te gusta, si realmente eres feliz con él, haciendo ese trabajo, es el mejor oficio del mundo, porque se resume en que la gente nos paga, las empresas nos pagan, los lectores nos pagan, por satisfacer nuestra curiosidad y contárselo a la gente. Y esto es maravilloso, si te gusta esto. A mí, yo sería incapaz de trabajar 7 horas y media en un oficio distinto, pero con esto no tengo ningún problema en hacer 12, pero porque realmente no es que no lo considere un trabajo y no haya días que se hagan muy pesados, sino que realmente es algo que me apasiona tanto que se mezcla mi hobby y mi profesión. Si dentro de unos años me tocase la lotería, no dejaría de trabajar en lo que hago. Yo en mi caso soy claramente un privilegiado porque no lo hago en las circunstancias que lo hacen otros periodistas, evidentemente. Pero sin llegar a esos extremos y sin desde luego defender que esto, como es muy vocacional, tiene que ser una miseria, que no lo defiendo y al revés lo combato, creo que hay que entender que este oficio va a ser siempre mucho más difícil que otros. Por lo que supone, ¿no? Por el nivel de esfuerzo que supone. Nosotros
Afortunadamente, desde que lanzamos el diario y desde luego en comparación con lo que ha pasado, con lo que pasaba en los periódicos anteriores en los que trabajé o dirigí, estamos consiguiendo poco a poco mejorar las rutinas. Y yo aspiro a que los periódicos españoles algún día sean como los periódicos estadounidenses o ingleses, donde la gente tiene un horario y se cierra muy temprano. Aquí en los periódicos de papel se cerraba a las 12, a las 3 en algunas ediciones, y ahora los periódicos digitales los estamos cerrando a las 9, entre las 9 y las 11. A las 11 está el equipo de cierre, ya no está toda la redacción como ocurría antes. Y eso todavía tiene que bajar y convertirse esto en un oficio con horarios más razonables. Pero este problema o esta maldición aún le queda mucho por solucionarse. Y es algo que, desde luego, los estudiantes de periodismo debéis conocer. Si hay tiempo, nos gustaría formular una más, sí. Sí. Hola a todos, mi nombre es Noelia. Y a mí me gustaría saber, vosotros, cómo valoráis de cara al futuro el hecho de que cada vez haya más gente haciendo periodismo sin tener la titulación. ¿Es preocupante? ¿No lo es? ¿No la puedo responder yo? Sí, esa también es muy para ti, sí. Bueno, yo sé si, como muchos sabréis ya en esta mesa, yo no tengo la titulación de periodista. Yo sí estudié periodismo. Soy de la última promoción del plan antiguo de la Facultad de Periodismo de la Complutense de Madrid, de Ciencias de la Información de Madrid. Y a mí, desde muy pequeño, desde que empecé a trabajar empecé a estudiar en la facultad, empecé a trabajar como periodista, como pude, como colaborador, con mis fanzines, empecé a vender noticias a puerta fría a distintos periódicos y poco a poco empecé a trabajar de periodista. Y al tiempo que trabajaba de periodista y en los últimos años de la carrera a jornada completa, yo estaba completando mi carrera. Mi problema fue que en el último año de mi promoción, del plan antiguo de periodismo, el plan antiguo cambió al plan nuevo y de repente me encontré con que una asignatura que tenía pendiente y que me faltaban como 5 o 6 asignaturas para aprobar la carrera, había caducado, había desaparecido el plan de estudios. Y mi única opción era volver a reengancharme al plan nuevo y volver a estudiar otra vez en unas facultades que antes, en la pregunta que ha hecho otra compañera vuestra, han quedado bien definidas, donde yo sentía que estaba aprendiendo más bien poco. Así que decidí seguir trabajando. ¿Me considero un intruso? Pues no lo sé. Yo llevo trabajando 25 años de periodista, he fundado 2 periódicos, el último no solamente como director, sino como editor. Me han dado premios internacionales de periodista en medio mundo y aún así hay mucha gente que por no haber terminado esas 5 asignaturas considera que soy un intruso en mi propia profesión. Yo no desprecio la formación periodística, ni la formación universitaria, por supuesto. Creo que la formación es imprescindible y creo que es muy importante que los estudiantes aprendan. No necesariamente ciencias de la información. Hay muchos trabajadores en nuestro periódico que han estudiado otra carrera y después han hecho un máster de periodismo y que están perfectamente preparados para trabajar. Pero creo que esta idea de que solamente quienes tienen el título de la Facultad de Ciencias de la Información pueden trabajar en este oficio es tremendamente empobrecedora. Es como decir que solamente los filólogos pueden escribir novelas. Hay profesiones regladas por necesidad, muchas de ellas ligadas a posiciones públicas, que evidentemente tienen que ser regladas. Yo, por supuesto, defiendo que los trabajadores de Radio Nacional tengan que ser periodistas titulados porque pasan una oposición, pero en la empresa privada no creo que esto tenga que ser el criterio. Me parece un criterio que echaría del oficio. No quiero hablar solo de mi caso, pero el país tuvo un director que era químico, la presentadora estrella del Hoy por Hoy tampoco tiene terminada la licenciatura, tampoco lo tiene el presentador estrella de la tarde, son todos ellos periodistas indudablemente. En mi caso se ha cuestionado mucho este tema, el de la carrera de periodismo, precisamente cuando empezamos a contar la historia de los másters falsos de la Universidad Rey Juan Carlos, lo recordaréis. Han personalizado en mi caso esa historia porque yo era el que estaba denunciando que había una serie de políticos que les habían regalado las titulaciones. Claro, había una diferencia. Mis suspensos me los gané yo. Los aprobados de Cifuentes no se los ganó Cifuentes. Y yo no mentí ni oculté en ningún caso, en ninguno de mis procesos profesionales, que no había terminado esa carrera de periodismo, como le ha ocurrido a muchísimos periodistas de grandísimo nivel en España y en el mundo. Mi caso no es un caso extraño en la profesión, ni mucho menos. Pero a raíz de esas informaciones me he encontrado permanentemente con muchísimas personas que, como no les gusta lo que digo o lo que hacemos en el diario, me descalifican como un intruso en mi propia profesión. Yo creo que mi profesión se demuestra, o mi profesionalidad se demuestra con lo que he hecho y lo que he construido en este tiempo, no con las 5 asignaturas que me quedé pendientes y que desaparecieron por el plan de estudios porque tuve la mala suerte de ser el último de la promoción del plan antiguo y que cuando pasó al plan nuevo no pude terminar mi carrera.
Y creo que la formación universitaria es imprescindible. Yo, de hecho, cuando cumplí 40 años, decidí tomarme un año a medio gas en el periódico, ya estaba de director del diario.es, para hacer una formación, pero no me volví a la facultad para estudiar periodismo porque me parecía perder el tiempo. Me apunté a un curso de una escuela de negocios, del IES, para aprender a entender contabilidad, a entender finanzas y a entender una serie de cuestiones que necesitaba para mi trabajo, que ya no solamente es de director o el de periodista, sino también el de editor de una empresa o de máximo responsable de una empresa con 200 empleados. O sea, creo en la formación, pero creo que exigir a los periodistas en general, o a mí en concreto, que si no tienes el título eres poco menos como un curandero que se ha colado en el hospital a recetar cosas sin haber estudiado medicina, me parece una insensatez. Una cosa Ejemplos de enormes periodistas sin la carrera de periodismo: Gabriel García Márquez, o Manuel Javois, o Ángel Barceló, o un montón de gente, o no sé, o Carlos Herrera estudió medicina. ¿Alguien duda de que Carlos Herrera es un buen periodista? Sí, algo súper rápido y que quede muy claro. Si hay gente que no es periodista, que hace nuestra labor mejor que nosotros, vamos a intentar no culpar a la otra persona, sino ver si el problema está en nuestra formación. Es decir, si hay gente que comunica muy bien, que no ha pasado por la universidad, pongámonos las pilas nosotros, los periodistas, y no culpemos a esa gente que se ha preparado. Es decir, comunicar es una habilidad que también se entrena. Y yo creo que los estudiantes, si ya estáis aquí, ya estáis dando un pasito más que otra mucha gente. Si hay gente que hablan de intrusismo, bueno, obviamente lo habrá y en todos los casos hay de todo. Pero vamos a prepararnos los periodistas para que eso, si realmente es un intrusismo, se cumpla cada vez menos. Pero a mí me encanta escuchar en una tertulia a un juez que sabe comunicar de su materia, etcétera, etcétera. Entonces, preparémonos nosotros para que, bueno, todos estos casos que estamos exponiendo ya no hagan daño a la profesión, que no deben hacerlo si al final, bueno, la comunicación es de calidad. Bueno, yo me atrevería, es que este es un tema que llevamos muchos años con él. Yo simplemente me atrevería a decir que también hay periodistas titulados con su título de periodismo que no hacen periodismo y que perjudican mucho al periodismo, pero bueno. Ah, no, por supuesto, sí, muchísimo. Yo le había prometido a Vicent que intentaría acabar un poquito antes para que él tuviese tiempo de empezar bien, pero no quería pasar la oportunidad. Nos quedan 5 minutitos de si alguien tiene una pregunta entre el público, pues ahora es el momento. Maite. Sí, yo la repito para que nos podáis escuchar los que estéis conectados. En videoconferencia no estamos escuchando. Sí, ahora la repito. Ah, genial. Bueno, pues lo voy a tratar de hacer corto porque si tienes que repetirlo todo, pero yo creo que a veces el criterio de la inmediatez y de la gente que pueda hacer esa inmediatez, sin ser buen comunicador, ya no me refiero, o sea, quiero decir que hay un peligro ahí que actualmente lo estamos sufriendo los ciudadanos o los lectores o los que tenemos acceso a la comunicación, y por lo mismo también el criterio de la inmediatez nos está perdiendo parte de la capacidad de análisis de informaciones de rigor más en profundidad. Entonces yo no sé si la pregunta de la compañera Raúl iba por ahí o iba más por la respuesta que se ha dado en la mesa, que no lo sé. Bueno, Maite lo que está planteando es que a raíz sobre el problema del intrusismo y tal, que también hay otro aspecto que es en el tema de la inmediatez, incluso gente que tiene acceso a redes sociales y que a lo mejor no es competente en un determinado tema, pues que evidentemente al final lo que se puede difundir, ¿no?, es información que de alguna manera... querías, Jorge, comentar... Que somos un medio totalmente en redes sociales y que nos hemos hecho muy famosos por conseguir vídeos virales y vídeos virales de temas de actualidad. Y yo como director de contenidos muchas veces, día a día, veo vídeos en redes sociales
que tengo dudas de si quiero compartirlos, si no sé hacerlo. O sea, estoy ayudando a difundir un mensaje de alguien que no me gusta, lo estoy compartiendo simplemente para señalar una acción, lo estoy compartiendo y puedo dar mi reflexión. O sea, por ejemplo, y esto ya es nivel político, no me gusta compartir cualquier barbaridad de un político, así sin más. Mira lo que ha dicho no me termina. Entonces tengo muchas dudas también siempre con eso en el día a día de qué hacer porque tengo dudas de estoy contribuyendo a un mensaje que en verdad no me gusta. Entonces entiendo ese debate porque es muy, muy complicado y creo que dar difusión o compartir un contenido sin añadir tu parte de visión crítica es muy peligroso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta rápida? Venga, más fácil. ¿Ahora sí que me escuchan ellos? Sí. Yo tengo dos preguntas, una a Ignacio directamente y luego a todos. Ignacio, tú como director de un medio digital y medio de prensa, ¿crees en el vídeo dentro del medio digital? ¿Lo estáis utilizando? ¿Y con qué fin? ¿Y si tiene futuro? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya que soy un profesional de la televisión y en esta mesa redonda no hay ningún profesional de la televisión, ya estamos hablando de reinvención de los medios y de los periodistas, ¿pensáis que la televisión tiene futuro y por dónde tiene que ir este futuro y qué tiene que hacer vosotros como un ejemplo claro de reinvención los profesionales de televisión? Gracias. Nosotros en el caso del diario, en nuestra redacción tenemos 3 personas que trabajan específicamente en el equipo de vídeo. Y tiene sentido tener un equipo de vídeo en un periódico escrito. Nosotros somos fundamentalmente un periódico escrito. Pero no creo que tenga sentido tener una televisión dentro de un periódico. Es una cuestión de tamaños y dimensiones industriales. Una televisión, tal y como entendemos la televisión en abierto, es carísima. Hacerla en Internet con 3 pesetas y un palo es hacer una tele cutre, en el mejor de los casos, que no va a querer ver nadie. Y no tiene sentido que hagas lo mismo que ya existe, pero peor. No va a funcionar. Y nosotros por eso no hemos querido reproducir formatos en vídeo clásicos de los que existen ya en las televisiones, desde los más básicos, una tertulia hasta un informativo. No tiene sentido que nosotros hagamos un informativo. La gente que se informa con nosotros se informa a través de una portada donde somos muy competentes, pero seríamos tremendamente incompetentes intentando hacer un informativo cuando no tenemos los recursos para ello, ¿no? Sí que creo que esta parte del vídeo es que forma parte de nuestro día a día, en el sentido de que hay muchísimas piezas de las que hacemos que combinan formatos, que combinan el vídeo con el audio y con la imagen y con los datos y con la visualización de datos, y que todo eso te permite tener una manera de funcionar bastante interesante. Pero lo que no podemos es hacer una televisión clásica. Sobre el futuro de la televisión, yo creo que tiene futuro, pero desde luego no tengo tan claro que vaya a tener futuro en el directo como lo tiene ahora el broadcasting, ¿no? Digamos que hay dos aspectos donde la televisión en directo es imbatible, que es la actualidad, porque evidentemente en directo gana el enlatado, y hay muchas cosas de información que se pueden hacer enlatadas, pero lo que está ocurriendo, como mejor se sirve, es en directo. Y los eventos deportivos, que es exactamente lo mismo. Tú no quieres ver el Madrid-Barça dentro de 6 horas, o sí, querrás verlo si nadie te chiva el resultado, pero los eventos deportivos se basan en el directo. Hay una parte de la ficción, sobre todo en la telerrealidad, que se ha basado también en el directo y que por eso probablemente ha sido capaz de sobrevivir un poco mejor en los últimos años, pero con lo que está pasando, que sois todos creo que conscientes de la crisis que está teniendo Mediaset, Telecinco en los últimos años, ese modelo también está empezando a entrar en crisis, ¿no? Y desde luego, si entendemos la televisión como unas ondas que van por el aire y que llegan a unas pantallas que están en el salón, yo no creo que la televisión de dentro de 10 años desde luego vaya a ser así. El consumo de televisión cada vez está cambiando, pero para mí Netflix, Amazon, HBO es televisión, no es otra cosa distinta. Es televisión con otro formato de precio y otro formato de pago. Y ahora está muy separada de lo que entendemos por televisión, porque no entra en algunos de los aspectos fundamentales de la televisión, que es los informativos, el deporte. Van a entrar con el tiempo, entrarán cada vez más. Y esa frontera entre lo que es ahora una televisión y lo que es una plataforma de televisión se va a ir difuminando porque los dos van a converger hacia el mismo sitio. Pues muchas gracias a todos. Lo vamos a tener que dejar aquí porque ya se nos hace la hora. Me gustaría agradecer especialmente a los compañeros de Castellón que se han conectado para estar aquí con nosotros, también a las compañeras de la Universidad de Valencia y del CEU que también han querido preguntar.
Y por supuesto a Ignacio, a María Jesús, a Javier y a Sara, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y por vuestras trayectorias, ¿no?, que nos habéis contado hoy aquí. Y por supuesto a todos vosotros que nos habéis acompañado. Ahora viene una mesa un poco polémica y provocadora, que es sobre influencers y comunicadores y su relación con el periodismo y con los periodistas. Y nada, gracias a todos los que estáis aquí y a los que se han conectado online. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.